Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de cada domingo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Y cuando estamos diciendo en todo el territorio de la República, no es un cliché, no es una cosa que se repite nomás. Aprovecho la oportunidad para saludar a toda la gente de Itapúa, porque tuvimos como Pastoral Social una actividad primero en San Pedro del Paraná y después en Nueva Alborada. Y así sucesivamente ya hemos tenido esos encuentros en la diócesis de Coronel Oviedo, en la diócesis de Villarrica, en la diócesis de Benjamín Acebal. Esta vez le correspondió a la diócesis de Encarnación y estaba el gobernador electo ahí, a quien envío saludos si está viendo, y estaba Roque Acosta. Y la gente formaba fila para salir en la foto conmigo y no con el gobernador electo, ¿verdad? Por esto dice la Iglesia, ¿cómo se ve el programa? Entonces aprovecho para saludar a todos los amigos que están haciendo un gran esfuerzo en todo el país para la producción sana de alimentos, la agroecología. Y me pidieron saludarnos. Si voy a saludar a cada uno, en cada lugar donde voy, nos congregamos por lo menos 50 personas que provienen de unas 6, 7 diócesis de todo el país. Y bueno, pero sí quiero saludar a todas estas personas, en especial a las personas que nos recibieron en San Pedro del Paraná y en Nueva Alborada, y realmente es un alivio para el corazón ver cómo hay gente que produce sin dañar la tierra, sino en convivencia con el medio ambiente, y tiene frutos de gran calidad, verduras, yerba mate, hasta vinos caseros, realmente jugo, gaseosa casera. Nos mostraron cómo se hace y cómo le produce el gas con la pireca de la naranja nomás. 10 días poniendo ahí con 50 pomelos, 20 litros de agua y estacionando eso. Después se convierte en una gaseosa riquísima, totalmente al natural, totalmente sin ningún producto químico. Así que un saludo muy especial a todos los productores agroecológicos del país, de todas las diócesis del país que hemos visitado ya, y en especial en esta oportunidad a la diócesis de Encarnación, a los municipios de San Pedro del Paraná y de Nueva Alborada, allá a orillas del río Paraná. Todos ven esto, dice la Iglesia. Muchas gracias por su fidelidad de cada domingo. Hoy estamos en la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. O sea que es mi día y día de todos los que ya pasamos los 60 años, que nos consideran ya adultos mayores y somos abuelos, porque además en mi caso soy abuelo, ¿verdad? Y hemos invitado a Jorge Quintás. Él junto con su esposa Iris son los coordinadores de la Pastoral de Adultos Mayores de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, y hace muchísimos años que trabajan con los adultos mayores. Es gente muy dedicada a esto, así es que Jorge, te agradezco tu presencia, te doy la bienvenida, buenos días. Buen día, Roque, el agradecido soy yo, somos nosotros por este espacio que nos estás regalando, y estamos muy felices de estar además en este día, que es el día de la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. Así que tenemos mucho para hablar y sobre todo, bueno, la alegría de la buena noticia que tenemos vida y que vivimos mucho, porque las personas mayores tenemos una larga vida y hoy más que nunca se refleja eso a través de estos fenómenos demográficos. Y en nuestro país tenemos cerca de 300 personas que son mayores de 100 años, entre paréntesis. Y bueno, hay un cambio que también se va generando en la pirámide demográfica que hace que haya cada vez más personas adultas mayores y particularmente más personas longevas, más personas mayores de 80, 90 y, como dije, hasta 100 años. Realmente felicidades a todos los abuelos y abuelas, porque hoy es el Día de los Abuelos
para la Iglesia. Es la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, porque hay mayores que no han tenido familia, no son abuelos así físicos o de carne, no tienen nietos, pero tendrán muchos en el afecto también. Y el Papa nos invita con un lindo mensaje que se titula "Su misericordia se extiende de generación en generación". Nos invita a reflexionar en la conexión que existe entre generaciones, es decir, entre los abuelos o adultos mayores y entre los jóvenes y los niños, y que tiene que haber ese encuentro entre estas dos generaciones, por decirlo así. Jorge, ¿podrías hacer una introducción inicial sobre lo que nos plantea el Papa? El Papa es insistente en eso, quizás porque es abuelo, en el sentido de adulto, muy adulto. El Papa ya tiene no sé si son 84 o 86 años lo que tiene el Papa Francisco. Entonces ya es un adulto y hace una serie de catequesis ya sobre el tema de los adultos, Jorge. Así es que vos coleccionaste incluso todo eso. Sí, realmente, bueno, desde que asume el pontificado, su santidad insiste permanentemente en la visibilización de las personas mayores y fundamentalmente en todo este último tiempo, desde que instaló estas jornadas mundiales para ser extendidas a todo el mundo, y que en todas las parroquias y que en todas las diócesis se visibilice el tema a través de esta jornada, porque él cree e insiste en el diálogo de los jóvenes con las personas mayores. Y este lema que hoy nos toca vivir, que es la misericordia se extiende de generación en generación, y que tiene que ver con ese encuentro entre María, Madre de Dios, y su pariente Isabel, que era la madre de San Juan Bautista, mujer anciana, y que la llena de alegría a Isabel la visita a sabiendas de que llevaba en su vientre ya al Salvador del mundo. En realidad él toma de Lucas 1:40 este mensaje y lo vincula a lo que estamos viviendo hoy. Hoy tenemos esta jornada mundial de los abuelos y las personas mayores, y el 8 de agosto tendremos la jornada mundial de la juventud. Entonces, él entiende que este vínculo entre jóvenes y adultos tiene que permitirnos encontrarnos para no solamente brindarnos afecto, sino hablar sobre nuestras experiencias, mantener este diálogo que permita, por otra parte, que los jóvenes no vivan en esta inmediatez que muchas veces viven, a lo mejor encerrados en toda la tecnología vertiginosa que estamos teniendo, estas formas de comunicación, y que muchas veces meten adentro al joven, y habla de abrir las puertas, abrir el corazón, abrirse al encuentro para considerar la historia. Hoy tenemos ese lema que acá vivimos solamente el presente, ni el futuro ni el pasado existen, el presente, cuando en realidad, si no nos apoyamos en la historia, si no nos apoyamos en nuestros propios antepasados y conocemos nuestra historia y de dónde venimos, y estamos más predispuestos incluso a cometer los mismos errores que a lo mejor cometieron otros, ¿no? Y bueno, desde ahí es que este lema de la misericordia se extiende de generación en generación nos marca hoy y nos lleva a este encuentro con la juventud y nos pone muy felices, entre paréntesis, ¿no? No quiero, sin perjuicio de que volvamos sobre este mensaje, me gustaría ir ya a algunas cuestiones muy prácticas de tu propia experiencia, Jorge, y de nuestra experiencia. Mire, cada uno de nosotros tiene alguna persona mayor, en algunos casos a su cuidado incluso. Su papá, su mamá ya muy mayores, o la abuelita o el abuelito que vive con uno, o vive solo porque no quiere moverse de su casa. Y los que tenemos experiencia, yo
Lamentablemente ya no tengo ni a mi papá ni a mi mamá. Mi mamá murió con 90 años, mi papá muy joven con 69 años, pero los cuidé a los dos, los despedí a los dos. Mi esposa le cuidó a su abuelita, que murió con 99 años, creo que cumplió 100. Y su abuelo, su tío, que los criaron con más de 90 y tantos años. Y no son fáciles los ancianos. Los abuelos no somos fáciles, ya tenemos nuestras mañas y nuestro... Pero tratémoslo bien, visitémoslo. Es más, la Constitución Nacional ampara a los ancianos y a los adultos mayores y nos obliga a los hijos mayores a cuidar de ellos. Es una cuestión constitucional, ni siquiera es porque yo quiero. Hay tantos ancianos solos y abandonados, Jorge, y eso menciona el Papa acá, que se encuentran muchas veces en la soledad, lamentablemente. Sí, desafortunadamente es un fenómeno mundial, ¿no? Y nosotros no estamos exentos en nuestro país. Realmente tenemos muchísimos casos. Nosotros nos encontramos a diario con estos temas a través de la pastoral, ¿no? Y ahora hemos creado la primera unidad de pastoral en el Bañado Sur y estamos trabajando en el desarrollo de cursos de cuidado para personas adultas mayores, además de trabajar de fortalecer un comedor que ya existía, pero que estamos potenciando el vínculo con temas de salud y de salud física y también de salud mental, que es un tema bastante poco tratado en nuestra sociedad también, ¿no? En nuestro país. Entonces, el caso de abusos y maltratos de personas mayores desafortunadamente es algo con el que nos encontramos todos los días. Y los principales abusos y maltratos desafortunadamente se dan en la familia. Y son diversos. Y acá no tiene nada que ver la condición social ni las diferentes culturas, ¿no? Esto es algo que es un fenómeno tan extraño. Cuando tenés poco, bueno, pues los hijos salen y se van a trabajar aparte, forman su familia y la persona mayor siempre va quedando sola, va quedando aislada y a veces al amparo de la comunidad, de los vecinos que lo cuidan, se desentienden muchas veces del cuidado de la persona mayor, los familiares. Si tenés un poco de dinero, porque tenés una casita que hiciste con todo el esfuerzo, no estoy generalizando, no digo que esto sea común a todos, pero son casos que se dan y son cotidianos para nosotros hoy en día. Y tenés una casita y fallece tu compañera, compañero, tu esposa, tu esposo, y el hijo ya o la hija empiezan a presionar para quedarse con la casa. No hagamos sucesión, transferime ya nomás. Y eso trae aparejado una serie de problemas, interviene el yerno, interviene la nuera, se empiezan a hacer modificaciones en la casa, la persona mayor se la va acorralando, pierde independencia, un tema. Y si tiene mucho dinero, nos hemos encontrado con tantos casos que se han declarado demencia y se los ha instalado dentro de un hogar de ancianos y se han quedado con todo su dinero. Ya, entonces, me vas a contar más después. Y justo vamos a dejar para que la gente se enganche otra vez después de la pausa. Muy bien. Pero es así. Pausa y enseguida retornamos. Volvemos en esta mañana de domingo, tercera jornada mundial de los abuelos y adultos, de los mayores. El Papa nos propone una lindísima reflexión en el mensaje que nos entrega para hoy, bajo el lema o el título "Su misericordia se extiende de generación en generación", Lucas 1:50. Y se refiere específicamente a la visita de María a su prima Isabel, María jovencita, e Isabel anciana. Juan el Bautista, que va a nacer de Isabel, es un poco el profeta que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento.
y le da la bienvenida al Salvador. Por eso es que Jesús salta de alegría en el vientre de su madre, la jovencita María. Y entonces el Papa toma ese pasaje del Evangelio de Lucas y saca del Magnificat, este canto social de María, esta frase: su misericordia se extiende de generación en generación. Estamos con Jorge Quintás. Él, junto con su esposa Iris, son responsables de la pastoral de adultos mayores de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, reflexionando sobre el mensaje del Papa, pero también reflexionando sobre algunas crudas realidades que viven los ancianos y que hay que abordar. El Papa dice en una parte: no dejemos solos, abracemos a los abuelos y a los ancianos, no los dejemos solos. Su presencia en las familias y en las comunidades es valiosa, nos da la conciencia de compartir la misma herencia y de formar parte de un pueblo en el que se conservan las raíces. Sí, son los ancianos quienes nos transmiten la pertenencia al pueblo santo de Dios. Tanto la Iglesia como la sociedad los necesita. Ellos entregan al presente un pasado necesario para construir el futuro. Honrémoslos, no nos privemos de su compañía y no los privemos de la nuestra. No permitamos que sean descartados. Jorge Quintás nos estaba contando, porque yo le pedí que de la experiencia pastoral que ellos tienen, cuáles son las situaciones que ven en que los ancianos son dejados solos, son descartados. Y en el bloque anterior nos estaba contando casos concretos que no depende de las clases sociales. Cuando no hay ese sentido del cuidado hacia el abuelo, de gratitud hacia los padres ancianos, pueden darse diversas situaciones que uno puede decir: pero ¿será que hay tanta falta de corazón y de misericordia? Sí hay, lamentablemente sí hay. Y nos estaba contando el caso de la gente ya con muchos recursos, incluso, Jorge, y cuando te interrumpí, si podrías retomar en esa parte. Sí, claro. En realidad decimos que abusos y malos tratos existen a todo nivel y que en realidad son diversos, ¿no? Cuando hablamos de abuso y maltrato no estamos hablando de necesariamente de golpes o de maltrato físico, ¿no? El maltrato psicológico es uno de los maltratos que también hacen mucho daño, nos hace mucho daño a las personas mayores, ¿no? Hemos vivido 2 años casi de pandemia, donde por otra parte hemos dejado en el mundo el mayor ejército de muertos. A sabiendas de que a finales del 2019 ya se conocía que esta enfermedad podía llegar a afectar a personas mayores que tuvieran diversas patologías. Sin embargo, en el mundo, y nos alarmábamos cuando veíamos hogares de ancianos y geriátricos en Europa que moríamos como moscas. Y en realidad, ¿a qué se debía todo eso? Falta de políticas públicas y falta de previsión que en realidad atendieran y visibilizaran la realidad que tenemos las personas adultas mayores. Desafortunadamente, la ausencia de políticas públicas a nivel global, digo esto con certeza, y en nuestro país también, para atender la problemática de las personas mayores, no existe o existe medianamente. Y eso invisibiliza a las personas mayores. Si yo digo cuál es el ente rector de adultos mayores, de seguro que ustedes ni van a saber, ¿verdad? Y la vejez es un punto que está negado a lo largo de nuestra vida. En vez de entender nuestra vida desde que nos engendran hasta la muerte, es como que se va compartimentando nuestra vida. Automáticamente la relacionamos, bueno, es niñez, niñez, adolescencia, juventud, adulto, y sí, adulto mayor. Pero nadie se pone a pensar que en el fondo, además de llevar un niño, los jóvenes llevan un viejo, porque se van a encontrar en algún momento, cuando se miren en el espejo, que los años pasaron y que se ganaron
gracias al esfuerzo de la vida, una serie de arrugas. El Papa suele contar esto, hay veces que se quedó impactado con una declaración de una actriz italiana que entrando en maquillaje, así como nosotros podemos hacer a veces aquí para salir coquetos, ¿no? Decía, por favor, decía la actriz a la maquilladora, trate de no tocarme las arrugas porque me costaron muchos años conseguirlas, ¿no? Entonces, bueno, entonces es como que no se visualiza la vejez y tendríamos que tomar conciencia. Por eso que todo lo que hoy estamos haciendo a través de la pastoral y a través de muchas actividades sociales para visibilizar a las personas mayores, no lo estamos haciendo por las personas mayores de hoy nomás. Lo estamos haciendo para los jóvenes, para que empiecen a darse cuenta de que les va a llegar y que de acuerdo a la forma de vida que generen, a la forma de vida que desarrollen, van a llegar a ser personas mayores de una u otra forma, ¿verdad? Y alentamos que lleguen con compañía y que lleguen con personas jóvenes en su entorno y que les den afecto, porque al fin y al cabo es eso lo que nosotros queremos. Muchas veces, me acuerdo de un caso, una vez me habían invitado al cumpleaños de 85 del papá de un médico. Entonces fuimos todos a saludar al papá. El papá estaba en la puerta casi de la casa y todos pasábamos y le dábamos los regalos y el hijo contento porque había hecho esa fiesta, la fiesta en el quincho. Entonces, claro, dejábamos los regalos y yo me quedé un ratito conversando con él y veía que todos pasaban y de repente la fiesta ya se había armado. Entonces voy y le digo, mirá que tu papá está solo ahí. ¡Uy, qué bárbaro! Entonces lo fueron a buscar y le llevaron todos los regalitos que el papá había tenido. No lo hacemos muchas veces con maldad. No es con maldad el tema. Es por desatención, llamémosle, o porque no tenemos muchas veces instalado el ponernos en el otro, ¿no? Y entonces pasan estas cosas. Y poder encontrarnos y poder conversar con los jóvenes nos hace bien a los dos. A nosotros porque nos nutrimos. Yo además soy docente y pucha, cada vez que uno puede dar clase y puede mantener participación, a mí me da vida, ¿no? Lo mismo que recibir a jóvenes y demás. Pero a los jóvenes también les tiene que ayudar y veo que ayuda porque les nutre de nuestras propias experiencias. Por eso que ese diálogo es tan fundamental. El revivir la historia, lo que pasó. No hablemos de la historia, porque muchos jóvenes hoy no saben ni la historia reciente, ni lo que ha pasado en los últimos 20 años, ni si hablamos de democracia, a lo mejor no se comprende mucho el tiempo pasado, porque se vive en esa inmediatez. Yo creo que somos el lazo que permitiría que esta inmediatez la rompan y vean ya hacia el futuro, apoyados en el pasado y juntos poder caminar hacia ese futuro, ¿no? Partiendo del futuro juntos. Uh-huh. Ahora bien, Jorge, el tema de esta pastoral que se tiene en la arquidiócesis, más no así en muchas diócesis. De hecho, ya había hecho el esfuerzo de que nosotros como Pastoral Social Nacional cobijemos a una pastoral de adultos mayores en todo el Paraguay. Desde el punto de vista pastoral, porque nos están viendo, como dije al inicio del programa, de todas las diócesis del Paraguay. ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué tendría que hacer la iglesia diocesana, la iglesia local, la parroquia, en términos de visibilizar a los adultos, a los abuelos, a las abuelas, a las personas mayores, como sujetos de evangelización, de cuidado, de llevarles la buena noticia también? ¿Y qué hay que hacer? Sí, afortunadamente estas jornadas nos ayudan a extender el tema dentro de la iglesia. Nosotros como pastoral, vos sabés, Roque, estamos iniciando un proceso de reorganización y de reestructuración y encontrando el camino, apoyados un poco en las experiencias de otras pastorales a nivel regional. Y lo que vemos es que las personas mayores somos tal vez en mayor número los asiduos participantes en las parroquias, ¿no?
y estamos acompañados en diversos movimientos, en diversas acciones, ministros de la Eucaristía, es decir, las personas mayores estamos en actividad dentro de la iglesia y muchas veces no estamos viendo el potencial que las personas mayores podemos llegar a tener en la salida de la iglesia hacia las comunidades, ¿no? Y por ahí interpretamos la persona mayor dentro de la iglesia solamente en ese momento, en ese tiempo. Y las personas mayores tenemos mucho para dar, mucho para salir, mucho para compartir. Y ese compartir significa salir a las comunidades. Y las personas mayores en algunos casos se hacen, y creo que eso es lo que debemos de estimular. Y además ir conformando pastorales que vayan observando las carencias y los potenciales, ¿no? Me refiero a las carencias que tienen algunas personas mayores y los potenciales de las personas mayores que también existen dentro de la que tenemos, porque la mayoría de las personas mayores aparte somos activas, no estamos en cama, ¿no? Hay veces que esa invisibilidad a lo mejor se refiere a que tenemos una visión de la vejez o que nos condena a la muerte o que vamos a estar enfermos, vamos a ser dependientes, cuando en realidad hoy desafortunadamente mueren más jóvenes que personas mayores, producto de accidentes, producto de enfrentamientos, de miles de cosas. Entonces, y las enfermedades hoy por hoy son compartidas, ¿no? Y lo hemos visto también en la pandemia, donde muchas personas jóvenes se vieron reflejadas en esas dolencias. Entonces, tenemos mucho por caminar y tenemos mucho por hacer. Observar a quienes necesitan cuidado, qué podemos hacer las personas mayores en el vínculo con los jóvenes, cómo aportar a las otras pastorales desde nuestra experiencia, cómo formar estas pastorales en las parroquias, estimular a los sacerdotes a que abran la posibilidad de armar pastorales de adultos mayores en las parroquias, ¿no? Y en eso estamos, por eso es que estamos creando unidades, y lo digo cortito, unidades, hemos creado la primera unidad en Bañado Sur, en la parroquia San Cayetano, de Bañado Sur, y ahora estamos pensando en 2 parroquias más también de Los Bañados, y estamos desarrollando cursos de cuidado, porque necesitamos cuidado muchas veces en las comunidades, porque esas personas están solas. Y entonces ese es nuestro camino en este momento. Y además de generar acciones culturales, actividades de coros, artísticas y etcétera. Entre paréntesis, el 3 de agosto, a un chivo, tenemos en la Catedral Metropolitana a las 19 horas, un festival de coros de personas adultas mayores. Están todos invitados, las entradas son simplemente víveres, pañales u elementos de limpieza para los hogares y comedores. Muchas gracias, Jorge. Felicidades de nuevo a todas las abuelas y a todos los abuelos y a todas las personas mayores. Cuidémonos mutuamente. El Señor ve lo que está en nuestro corazón y nuestras acciones también. Que tengan ustedes un muy buen domingo. Muchísimas gracias.